Amigos televidentes, la Organización Mundial de la Salud pide al mundo que se prepare para una potencial pandemia por el coronavirus. ¿A qué nos enfrentamos? Es lo que intentaremos dilucidar esta mañana junto al doctor Francisco Andino, epidemiólogo y exministro de Salud Pública del Ecuador. Gracias por estar con nosotros. Buenos días y bienvenido. ¿Cuál es, en cifras, doctor Andino, el escenario mundial y un poco para que el colectivo ciudadano y nuestra teleaudiencia tenga claro el por qué estaríamos al borde de una pandemia por el coronavirus? Sí, buenos días y un saludo cordial a todos los ecuatorianos. En realidad, la OMS en el corte del día de ayer, en el 3 de la tarde, expresaba que habían 80.234 casos con 2.700 fallecidos y 34 países que reportan casos. La expansión territorial es el debate que existe técnicamente y como docente universitario inclusive, podríamos nosotros decir que esta extensión territorial podría ser una pandemia, pero al final no es la característica pura, la territorialidad, el completo escenario de la pandemia. Explíquenos mejor, ¿qué otras condiciones o características que no sea el que se expanda territorialmente hacia otros continentes o hacia otros territorios para que pueda entonces sí la OMC declarar una pandemia? El problema fundamental es la determinante que tienen socioeconómicas y la relación que tiene China con todo el mundo. Entonces China en definitiva tiene un contacto global, comercial, turístico, económico con todas partes del mundo. Entonces, para que uno pueda considerar internamente el inicio de una epidemia, en cada territorio debería haber transmisibilidad interna, ya no de casos importados que vengan de otros sitios, sino de casos autóctonos que generan la transmisión de persona a persona. En ese ámbito uno puede decir, ese país ya se encuentra con epidemia. ¿Y eso no es lo que estaría ocurriendo en Italia, por ejemplo, o en Irán, donde su viceministro también ha sido afectado y ha declarado que ha dado positivo al coronavirus? Hay que mirar las vías de conectividad, los contactos que se ha tenido y los sitios donde se han visitado. Para esa condición uno debería determinar esa contienda. Pero hay una buena noticia, porque la OMS hace referencia que en China comenzó la meseta y a bajar el número de casos. Entonces, sí, el gran impacto que tiene la mortalidad de esta enfermedad, que inclusive pasa de 2 a 4, está dentro de China y en Wuhan. Pero fuera de ello, la mortalidad es 0,7. Al final del camino, nosotros podemos hacer una referencia real de que China ha marcado la historia de la epidemiología mundial. Algo así como la muralla, si hacemos una analogía de los viejos tiempos en la China, ha hecho ahora también una muralla epidemiológica que no ha permitido que esta expansión exista. Es decir, nos asombra la cantidad de casos, nos asombra la cantidad de enfermos. Pero, por ejemplo, más de 80.000 casos confirmados, pero son 25.000 contagiados. Y la mortalidad que se tiene es de 2.700. Entonces, significa verdaderamente que no todo el mundo va a tener la enfermedad, a pesar de que tenga el virus en su economía, en su interior. Doctor Andino, en el caso de Latinoamérica y específicamente en el Ecuador, que es lo que nos atañe, ¿existe ese riesgo latente de la posibilidad, Dios no permita, de la presencia del coronavirus aquí en el país? Yo creo que a él nos hace falta análisis ambientales. Mire usted, si comienza a mirar el mapa mundial, obviamente nosotros vemos que la mayor cantidad de países afectados tienen este tipo de 4 climas. Y nosotros tenemos un clima entre lo que no es lluvioso y lluvioso, y en la época de esta condición habría que determinar las características del virus en su termolabilidad, cuál es el borde en grados de resistencia externa, y por eso que uno ve las Américas de ahí para abajo un poco limpias. Entonces significa que nuestros sistemas sanitarios podrían estar muy bien en la revisión, o podría ser también que los espacios climáticos nos están favoreciendo. Podríamos decir que en el escenario y en el caso no consentido de que se diera un caso de coronavirus en el país, ¿estamos preparados en materia hospitalaria, en el tema de protocolos activados para poder actuar de manera inmediata frente a una posibilidad o amenaza de esa naturaleza? Nuestro ente rector ha determinado un flujograma de atención y obviamente de unidades hospitalarias que se encuentran inclusive vacías para recibir la posibilidad que se tenga de este hecho.
En realidad, yo personalmente pienso que si llega a haber un caso, hay que mirar la transmisibilidad, y eso es lo que pide el director de la Organización Mundial de la Salud, que cada territorio y cada condicionante en los países sean analizados en forma individual y no obviamente tomar la relación de lo que yo sigo diciendo en la paradoja de la comunicación, que estamos hiperconectados pero desinformados a través de las redes. ¿Desinformados en qué sentido? ¿Qué es lo que falta, en lo que falta hacer hincapié? ¿Tal vez en materia de prevención? Yo creo que existe otra paradoja que es verdaderamente encontrar en el ser humano el morbo. Y verdaderamente observamos al individuo que está tirado, a la condición que hay, a las formas como agarran a una persona, cosas que no se parece cine americano. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que ir a buscar la información regular, lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud y lo que nos dice nuestro ente rector del Ministerio de Salud Pública. Y en materia de prevención, ¿cuáles son esas recomendaciones esenciales y básicas a tener en cuenta a efectos de estar preparados y de no caer dentro de ese círculo de contagiados? Lo que se hace para todo proceso respiratorio. Si uno tiene una persona hablando a 1 metro, si esta persona estornuda o tose 4 metros, pero la persona tiene que usar el ángulo interno para toser o estornudar, lavarse las manos, mirar si yo tengo un proceso gripal, ponerme una mascarilla de papel para evitar que exista. Si voy a ir a una unidad hospitalaria, también la debo de usar. Si yo tengo un proceso respiratorio, debo de guardar cama, tomar líquidos, tomar para la fiebre y no automedicarse, ir rápidamente al médico. Y obviamente lo que nosotros hemos dicho, evitar los sitios de mayor concentración humana para evitar la transmisibilidad de cualquier enfermedad respiratoria, no solamente el coronavirus. Doctor Andino, aprovechando la coyuntura de su presencia y en los escasos minutos que nos quedan, ¿cómo andamos en materia de otras enfermedades? Estamos en plena temporada invernal, hay cualquier cantidad de mosquitos, como dice llanamente nuestro pueblo. ¿Hay dengue en el Ecuador en estos momentos? Nuestra mayor preocupación ahora deben ser las vectoriales. Y las vectoriales obviamente están metidas sobre un Aedes aegypti, un Aedes albopictus, que tienen 5 virus a determinar: la fiebre amarilla, el dengue, el zika, el chikungunya y el mayaro. Al final, nosotros estamos en un proceso de incremento del número de casos de dengue y nuestra preocupación debería ser eso. Mi mensaje fundamental debería ser a los medios de comunicación: necesitamos más apoyo de los medios de comunicación para evitar expandir cualquier enfermedad. Principalmente el autocuidado, la movilización social en salud, se hace verdaderamente en los sistemas de la estrategia IAC: informar, educar y comunicar. La alerta, el dengue en este momento. La alerta es el dengue, estamos bajando el pico de las condiciones de la influenza, y esa es otra de las condiciones del coronavirus. Va a pasar el invierno boreal y ya vemos nosotros que ha generado meseta. La Organización Mundial de la Salud determina que la transmisibilidad en China ha bajado y obviamente va a comenzar a bajar. Creo que esto durará 1 mes más o 2 meses más y veremos nosotros posiblemente que la historia natural de una enfermedad verdaderamente se va para abajo. Gracias por su presencia, doctor, y por sus importantes criterios vertidos aquí esta mañana. Gracias a ustedes y un saludo cordial. Amigos televidentes, ha sido la intervención del doctor Francisco Andino dándonos un mensaje bastante alentador. Esperamos que Dios se haga eco de sus palabras y que, en efecto, tal como está ocurriendo en China, en donde la ciudad epicentro de la presencia del coronavirus ha comenzado ya a descender, ocurra así, de tal manera que no nos veamos afectados ante una eventual pandemia.